estamos en vivo y hoy vamos a hablar acerca de la tragedia que está pasando en España, esos valencianos. Definitivamente es una tragedia que nosotros en Venezuela la pasamos con el Estado Vargas. El que no ha vivido una tragedia no puede opinar, pero hay efectos psicológicos que vienen después de una tragedia porque la comodidad, como dicen, de estar con la seguridad de que estás en una zona de confort, que tienes el control y de repente hay un cambio radical. Esto es fuerte, no solamente para los valencianos, para los venezolanos o para cualquier persona en el mundo. Esto ocurre a cualquier persona que está acostumbrado a sentirse seguro de sí mismo y de repente un golpe total, un cambio, pero de la noche a la mañana. Ellos no estaban esperando que una tragedia de algo natural automáticamente haya venido y se haya llevado todo lo que haya pasado por su paso. Los ríos son así, los ríos vuelven a buscar su causal, los ríos vuelven a entrar aunque el ser humano quiera cambiarle o embaular la quebrada o el río, automáticamente ellos vuelven a buscar su cauce. Y eso es porque nosotros los seres humanos queremos cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. Principalmente los humanos inventaron los trenes, vamos a cambiar la ciudad, vamos a cambiar el río que viene por aquí, vamos a colocarlo por este lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el río crece, él vuelve a pasar por el lugar donde tenía que pasar. Y eso pasó en Venezuela. Cuando los ríos crecen tan alto, ustedes no se imaginan, yo he tenido la vivencia de que crecen hasta 12 metros de altura, es impresionante. Y se han llevado familias completas, casas. Bueno, en mi país, hasta un gobernador que iba por la carretera, el río se lo llevó. No importa si eres un político o si eres de alta alcurnia o eres muy pobre. El río no tiene nada que ver con eso. Se lleva a quien sea por delante. Pero los efectos psicológicos es impresionante. Fíjense que hay algo muy, muy importante que quiero decirles. En Venezuela, cuando pasó la tragedia de Vargas, unos días antes de que pasara, los animales empezaron a percibir, porque ellos son como muy sensibles a los efectos de la naturaleza, cosa que nosotros los humanos no vemos porque no vemos las señales y a veces no le prestamos atención a lo que está pasando, cónchale, porque vivimos el día a día, no estamos pendientes sino de trabajar y nos olvidamos sino pendientes de lo material o pendientes del chisme, pero no estamos pendientes de lo que nos está alrededor, lo que pasa en las nubes, porque viene una brisa diferente. La gente de antes, nuestros antepasados, ellos eran muy perceptibles a eso. Buenos días, Lulubín, mamita. Se está escuchando mucho que fue provocado el proyecto HAP que llegó a España, un barco con una serie de antenas muy altas y eso fue lo que llevó a pasar eso. ¡Wow! Bueno, yo te voy a decir algo. Yo he visto muchas noticias y hasta me quedé sorprendida de que dicen que hasta naves espaciales estaban en el lugar y que quien provocaron esas naves ese desastre fueron las naves espaciales. De hecho, yo me quedé sorprendida cuando vi cantidades de naves arriba de ese lugar. Y bueno, y también decía la noticia que la gente se la llevaban, que desaparecía y que no era que estaban tapiados, sino que se habían llevado la gente, los extraterrestres, y eso estaban diciéndolo. Pero fíjense en lo siguiente, ¿cuánta verdad podemos impactarnos? También mostraron en las Torres Gemelas el poco de naves espaciales y yo me quedé sorprendida. Yo digo, bueno, pero yo siempre vi la noticia, yo nunca vi una nave espacial y ahora sí están diciéndolo después de tanto tiempo. Siempre la verdad está oculta y de verdad que no vamos a saber realmente el porqué de las cosas. Pero sí te voy a dar algo que está dentro de mis manos o de mi conciencia, que no te preocupes, sino ocúpate de lo que está pasando en este momento. No siempre lo que ocurre es un desastre. Están allí para ayudar porque ellos saben, pero ellos no vienen a dañar. Claro que no. Yo les voy a decir una cosa, ese tema me encanta porque realmente no estamos solos.
y hay una vida paralela a nuestra vida. Y eso es interesante saberlo, porque aunque me digan lo que me digan, yo he tenido presencia de ovnis, yo he estado en presencia de ellos, y de verdad que de repente lo digo y me van a decir, esta se volvió loca, ahora ve ovnis. Porque es así, el ser humano es así, y tenemos que acostumbrarnos, porque ahora en adelante los vamos a ver más seguido. Eso es correcto, eso es correcto. Pero fíjense lo siguiente, voy a hablar un pedacito. Yo no me puedo llegar a decir que soy católica, apostólica, romana, de esas que se van a la iglesia a darse golpe, porque de verdad que no lo soy. Pero hay algo en la Biblia que me llama mucho la atención. Cuando en Apocalipsis te dicen que los que queden vivos no querrán haberse quedado vivos. Y también otra parte de la Biblia de Job, cuando habla de que el demonio lo desafió tanto a Dios y él nunca renegó de Dios, y Dios le quitó la que sí. Hacen esa parábola, y tiene como cierto sentido a que tú reflexiones hacia ti. Cuando pasa una tragedia, tú estás en tu zona de confort. ¿Y qué pasa? Cuando a ti te quitan algo o ocurre algo, una tragedia, o se terminó una relación de la noche a la mañana que tú no sabías, o de repente murió alguien impactante que tú no podías esperar. Entonces, ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Nosotros nos resistimos al cambio, porque estábamos acostumbrados a tener nuestras casas, nuestro carro, a tener todo, y de repente si no lo tienes, imagínate. Yo estoy muy feliz de vivir en Venezuela y de haber pasado los procesos que hemos pasado dentro de Venezuela. ¿Por qué? Porque nosotros nos enseñaron a tener resistencia, a tener resolución de problemas, a preocuparnos, no, a ocuparnos de poder sobrevivir. Si no hay gas, pues nos ocupamos a sobrevivir con leña. Si no hay luz, pues nos acostumbramos o buscamos la solución para poder tener un poco de luz en la casa y poder adaptarnos a las situaciones. Estamos preparados para la guerra. Nos prepararon psicológicamente para la guerra. Y eso es importante, porque antes en mi país eran derrochadores de muchas cosas. Le llamábamos Rumildo, aquel hombre que llegaba con el Failán 500 o el Conquistador a comprar un loto, porque todo el mundo compraba loto, y se bajaban del carro y dejaban el carro prendido porque la gasolina iba a durar para toda la vida. ¿Ok? Entonces resulta ser que el tiempo pasó, y que hoy día, que yo que estoy viva y que vi eso y que estoy viendo en este momento, entonces que ahora nos enseñan a ser más ahorrativo, a ser más prudente, tener más sabiduría, y eso me gusta porque yo me adapto. Yo antes no derrochaba, porque gracias a Dios tuve un padre y tengo un padre que me enseñó, que vino de las Islas Canarias, donde había una dictadura, y cuando llegó aquí me dijo: tenemos que preservar alimentos, tenemos que ahorrar, tenemos que hacer nosotros mismos las actividades de la casa, pintar, acomodar jardines, y me enseñaron a que yo tenía que ocuparme de cosas que a veces en la vida nosotros podíamos pagarle a alguien. En mi casa no, en mi casa me enseñaron a cocinar, a lavar, a coser, a tejer, a hacer tantas cosas, a hacer bisutería. Yo soy multifuncional. ¿Por qué? Porque en mi hogar me enseñaron así. Saliendo del tema, pero lo quiero confesar, estoy muy contenta en el cambio que he tenido en mi personalidad desde que empecé a verla y a seguirlas en su consejo. ¡Oh! Voy a hacerle un capture a esto, y si me permites voy a colocar esto en las redes. ¡Qué bonito esto! ¡Gracias! Me siento bendecida, de verdad, con lo que acabas de decir. Fíjense lo siguiente. Hubo un tiempo, sí, colóquelo, qué bella, mi amor, ya lo voy a colocar. Le hice un capture. Hubo un tiempo, yo quiero hablar acerca de esa tragedia que está pasando en Valencia. Cuando yo comparo, no podemos comparar un país con la otro, no podemos compararlo, pero cuando yo comparo a Venezuela con España, España tuvo un tiempo una dictadura,
porque mi padre llegó de las Islas Canarias en el año 1952. Ellos pasaron y tuvieron pérdidas. Y ellos también no valían nada las casas. Ellos pasaron su proceso. Pero la nueva generación como que no han aprendido y no podemos llevarnos a la gente por delante. Cosa diferente que ha pasado en Venezuela. Yo me acuerdo cuando yo ingresé al Ministerio de Educación y me mandaron un límite de Cojedes con Guárico con Cojedes. Me mandaron como licenciada en orientación. Resulta ser que yo me quedé sorprendida cuando se volteaba una gandola en esa zona, era de maíz, y automáticamente sonaba una perolita. Y todo el mundo, el pueblo salía a saquear la gandola. Todavía no habían llegado las autoridades cuando aquella gandola estaba completamente limpia. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día somos solidarios, nos ayudamos, nadie quiere robarle la cosa al otro. Ahorita valoramos, si alguien ve algo en la calle, mire señora, esto es suyo. Hubo una transformación en mi país tan hermoso, que tú sales ahora en la calle con los teléfonos. Hay un cambio radical de ayudarse, de apoyarse. Si no tienes caraota, yo tengo el arroz, yo tengo la carne, vamos a hacer un pabellón. Nos estamos ayudando. Hubo una transformación en mi país que yo bendigo a Venezuela en este momento. Que a veces la resistencia no nos gusta porque estamos en una zona de confort y lamentablemente la Biblia dice pagarán primera, segunda y tercera generación. Claro, eso sí es verdad. ¿Y qué pasa? Esos que eran rumildos, esos que gastaban y derrochaban y botaban comida, pagamos la segunda generación, la tercera generación. Es así. Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Pero ¿qué importa ahorita cuando yo veo una noticia que siempre hay que echarle la culpa al otro? Las cosas y los procesos tienen sus etapas y todo proceso a una tragedia es un duelo. Y esos duelos se tienen que pasar por etapas de proceso. Uno lo pueden aceptar tal vez en el primer momento. Tal vez dura 3 meses para otro o para otra persona dura 1 año. Pero nadie va a querer perder a su madre, nadie va a querer perder a su padre o perder la casa o perder tantas cosas. ¿Qué pasa en España? En España le agarraron ayer al rey, le tiraron, como ustedes no se imaginan, destrozaron el carro, le quitaron cabello a Leticia. Pero yo te pregunto, ¿y qué culpa tienen ellos que un desastre natural haya venido? Lo llamaban asesino. ¿Por qué? Porque el proceso del efecto que tiene psicológico, lo primero es que queremos echarle la culpa a alguien. Tú necesitas saber por qué pasó esto. ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el culpable? Y necesitamos culpar a alguien para sentirnos bien, porque entra una ira dentro de uno que tú no encuentras cómo resolver. Y te puedes meter a todos los cultos habidos y por haber a buscarle el por qué pasó, o por qué ocurrió, o por qué a mí, ¿me entiendes? Entonces ese proceso se llama duelo, después de una tragedia, porque tú estabas en una zona de confort, llegabas a tu casa, salías y no sé, y de repente de la noche a la mañana te cambiaron la vida, te la cambiaron, ¿me entiendes? Pero ¿quién te la cambió? El Señor que está arriba, que se llama Dios, ese te la cambió. Y tú dices, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué? Y empiezas a buscarles el porqué a las cosas. Pero ¿sabes qué? No vas a conseguir respuesta. No la vas a conseguir. Entonces tú tienes que ocuparte y no preocuparte. Ocúpate. ¿Tú sabes qué tienes que hacer? Aumentar tu autoestima. Aumentar tu autoconfianza. Cuando veas qué pasó, bueno, ahora vamos a ver cómo resuelvo esto, cómo limpio, qué es lo que me queda, adaptarte a las otras personas, apoyarte a las otras personas que serían la red de todo lo que están pasando, porque lo que le pasó a uno te pasó al otro. Entonces tienes que apoyarte en ello, porque tú solo no puedes. Nadie puede solo. Cuando tú estás pasando un duelo, tienes que apoyarte en el otro. El duelo es un dolor, es una pérdida muy grande y te puede pasar años para superarlo.
porque como el cerebro es un CPU, tú vas a empezar a decir, se murió mi mamá, se murió mi mamá, se murió papá, se murió, entonces, o perdí el carro, o perdí la casa, o perdí. Es que también te puede pasar en cualquier momento. Hay gente que está tranquila y de repente explota la bomba de gas. Y la gente dice, ¿qué pasó? Cónchale, chama, perdiste todo. Bueno, hermano, porque tan solo basta un segundo para que tu vida cambie. Para que tu vida cambie. ¿Que tenemos que llorar la pérdida? Sí. ¿Que tienes que llorar? Sí, tienes que llorar. Pero no puede pasar más de 3 meses, más de un año. Llora todo lo que tengas que llorar, porque esa es la estima que tienes hacia la persona. Si no lloras, imagínate, ¿cómo no vas a llorar? Pero eso sí, no llores la pérdida material, llora la pérdida humana, que no la vas a volver a escuchar, que no la vas a volver a tener, pero la pérdida material se recupera. Es más, el universo te está diciendo que tienes que salir de esa zona y que te tienes que ir porque tienes que entender las señales. ¿Por qué nuestros antepasados sabían cuándo iba a llover? ¿Cuándo iba a pasar algo diferente? ¿Por qué pasaba eso? Porque ellos eran más perceptivos, no había televisor, no había celular y pasaban todo el día viendo la naturaleza, contemplando la naturaleza. Esa es la diferencia. Ahorita no tenemos tiempo ni siquiera de atender al muchachito. El niño nos cansa porque estamos con el celular, pero estamos pendientes del muchacho, pero no nos podemos pendientes, vamos a hacer un video. Y no estamos pendientes de más nada. Es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No resistirnos al cambio. Yo te voy a ayudar ahorita a que puedas superar eso. Primero, no resistirse. Segundo, no repetirlo. Y si las personas que vienen y te lo recuerdan, entonces apártate de ello, porque tú tienes que superar. El problema no es que te quedes anclado. El problema es que tienes que salir de él. Y la única forma es con tu autoconfianza. Yo tengo que confiar en que yo puedo salir de esa situación y que me hace falta apoyarme en personas en que me ayuden a salir, no personas a que me hundan en el pozo sin fondo. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer? No victimizarme. Si yo me victimizo y empiezo a decir que a mí me pasó esa tragedia, es que a mí me perdí todo y no quiero hacer nada, entonces tú eres inteligente, Dios te dio un cerebro, tú tienes resolución de problemas. Se perdió la nevera, pues entonces hay que hacer arepa, hermana, hay que hacer bolitas de harina, bolita de carne y venderla, porque hay que comprar nuevamente la nevera. ¿Ok? Hay gente que hace plan de acción. Se perdió, pero nos vamos a parar. Yo en mi primera separación perdí todas mis cosas. El papá de mis hijos no me quiso entregar nada porque vivía donde mi suegra. No quise pelear nada y ahora gracias a papá, Dios tengo el doble. Éxito, eso me gusta. Eso me gusta. Esta que está aquí creía que yéndose a Canadá en el año 2000, en 1999 o 2000, yo me voy para Canadá. Vendí todo. Ustedes saben lo que es vender todo. Casa, carro, todo. Yo lo vendí. Me fui con mi esposo. Estaba casada en ese momento con mis 2 hijas. Cuando llegué a Canadá, besé el piso de Canadá. Canadá es catalogado el 3er país mejor del mundo. Y cuando yo llegué, yo dije, nada, estoy hecha. Estoy en el mejor país del mundo. ¿Y sabes qué me pasó? Perdí todo el dinero. Todo, pero tú sabes lo que es todo. Y el gobierno de los estados de Canadá, las Torres Gemelas cayeron justamente, y como yo estaba en el proceso de aceptación, me mandó un papel diciéndome que yo tenía que abandonar el país de Canadá. Por una broma del Tranta, un polvo que lo colocaban en los sobres y la gente llegaba y se morían y no sé qué. Y resulta ser que yo tuve que devolverme a Venezuela. El día que cayeron las Torres Gemelas, a mí también se me cayeron las paredes de la felicidad. Yo me devolví a Venezuela con una mano adelante y otra atrás, con 2 hijas y un esposo. Y les voy a decir algo. Había un paro petrolero en mi país. No había arena amarilla, no había cemento. Y ustedes no van a creer, pero yo me volví a levantar
de una manera que volví a tener mi casa. Cuando más difícil veía la situación, a mí se me dio todo. Me apoyé en mis vecinos, me apoyé en mi familia, me apoyé en... No, hermana, no tuve apoyo de nadie. De nadie. Pero ¿sabes qué no me faltó? El apoyo de creer en mí misma. De mí misma. Hizo que esas ondas empezaran a vibrar y empezaron a devenir gente que me decía, te fío la cocina, te fío la cerámica. Y agradezco a la oferta de mi pueblo que me fió toda la cerámica. Y el señor Arquímedes Araujo, un carpintero, me hizo la cocina y me dijo, me la pagas cuando puedas. Creyó en mí, creyó en mi confianza. Y ustedes no saben cuántas cosas yo hice para levantarme de nuevo. Vendí salsa de espaguete, vendí empanadas gallegas, vendía ropa, vendía tantas cosas. Y gracias a Dios me volví a levantar. Me volví a levantar. Me volví a levantar. Vendí tantas cosas que me volví a levantar y tuve mi casa. En pleno paro petrolero que vi en mi país. Y el país mejor del mundo. Me dijeron, epa, usted no viene para acá. Y no se trata. Y yo había perdido todo, entonces me volví a levantar. ¿Qué hice? Un desafío. ¿Cuál es el primer desafío? El desafío que tengo era ocuparme que tenía que darle comida a mis hijas. Y ellas fueron mi primer motivación para seguir adelante. Y tuve autoconfianza en mí misma. Cuando gente me decía, no van a poder, yo dije, sí voy a hacerlo. ¿Ok? Porque confié en mí misma. Segundo desafío. Me uní a personas que me apoyaban a subir y a seguir adelante. Tercer desafío. El autocontrol y el autoconcepto que tenía de que podía ser resolución de problemas. No empecé a preguntarme por qué me pasó esto a mí. No. Empecé a dejar de victimizarme. Empecé a buscar solución. Empecé a accionar, a reaccionar. ¿Yo lloré? Sí. ¿Me desesperé? Sí. ¿Busqué un culpable? Sí. Prefería culpar a los demás antes de entender que la única que tenía que volver a reaccionar era yo. Y que las tragedias pasen en cualquier síndrome, en cualquier situación o cualquier momento, de cualquier circunstancia. Nosotros no vamos a querer que pase eso. Nadie va a querer que pase eso. ¿Ok? Pero si pasa, hay que aceptar. Pero ese proceso es un duelo y tienen etapas y eso hay que pasarlo. Cuando me dicen, no, pero es que tú de la tragedia aceptar, no. Todo es un proceso. Hay gente que le dura toda una vida, hay gente que le dura 3 meses, hay gente que le dura 1 año. Eso depende de ti. Y te voy a decir una cosa, aunque vayas a la mejor especialista en psicología, perdóname, pero el proceso es tuyo. Todo el mundo te va a decir, es que pero la única que va a tomar la acción a la reacción eres tú. Entonces, en España empezaron a tirarle al rey, la destrozaron su carro, le quitaron cabello a Leticia. Eso fue impresionante porque ellos tienen que echarle la culpa a alguien. Hay que buscar culpa. Y también están los otros que salen por las redes para aprovecharse del momento. Vamos a hablar de esto porque es lo que trae audiencia. Entonces empiezan a hablar, no, porque es que Estados Unidos... Es que ellos tienen el mejor control. Nadie tiene control. Tú no puedes comparar Estados Unidos con Valencia, España. ¿Por qué? Porque ellos también son países desarrollados. Lo que pasa es que un desastre natural, nadie sabe por dónde va a venir y cómo va a ser. ¿Me entiendes? Y Estados Unidos, con toda su tecnología, y China con toda su tecnología también pasan desastres. ¿Por qué no pueden controlar
el huracán, el huracán que venía, o porque no pueden controlar ¿cómo es que se llama? El que se desborda así contiene, se me fue el hilo el que es la lava, que va, en China se desbordó un volcán. Entonces, ¿por qué no lo pueden controlar? Porque el hombre tiene hasta cierto límite en la vida, ¿ves? ¿Qué pasa? 3 cosas que tenemos que hacer después de una tragedia. Primero, es enfrentar el desafío. Segundo, autoconcepto. No repetir lo que pasó, porque si lo repito, va a doler más. Tercer desafío, ¿tengo que llorar? Sí. Lo lloré. Lo superé. Se murió. ¿Me entiendes? ¿Lo tengo que recordar? Sí. Tengo que aprender de la lección. ¿Por qué se murió ella primero que yo? ¿O por qué pasó esto? ¿O por qué perdí todo eso? Yo tengo que aprender la lección. Y mientras más rápido lo aprenda, más rápido voy a evolucionar. Yo te voy a decir algo. En mí, cuando yo perdí todo y me volví a levantar, aprendí a no vender la casa. Yo dije, yo puedo vender todo menos un techo. Eso aprendí. Y me pueden decir, mira, ¿no vas a vender la casa? No. Mientras esté viva tengo que tener un techo. Porque tú sabes que es malo no tener un techo. Pero sí viene una tragedia, ni Dios lo quiera, porque yo no voy a querer que pase eso. Y ocurre. También voy a tener que accionar, a moverme para vivir en otro lado. ¿Ves? Pero a mí no me molesta tener la casa allí. Yo tengo que evolucionar para comprarme otra casa en otro lugar. ¿Ves? Porque hay que tener resiliencia y hay que saber autocontrolarse las emociones. ¿Ves? Yo he querido irme muchas veces del país porque mis hijas están afuera y porque a veces uno quiere, bueno, en mi caso, yo siempre, a mí les voy a decir la verdad, porque yo siempre he querido irme de mi país. Porque cuando yo iba a la iglesia, yo veía a las viejitas con sus libritos y sus rosarios. Y yo no sé, yo siempre me he identificado con ellos y yo veía que yo no me quería quedar en el pueblo porque la gente va muriendo y uno como que le duele más, pues. Y yo quería cambiar y conocer otras personas y otras maneras de pensar y otra gente, porque así no me iba a doler tanto que las personas se fueran. Porque yo era muy apegada a las gentes mayores y me encantaba hablar con las personas mayores. Pero hoy día que el destino me ha hecho estar aquí y ver nuevas personas, adaptarme a nuevas personas, a nuevas generaciones, mi conclusión es que el que tiene el control es Dios. Y tal vez yo no he aprendido la lección todavía y Dios me tiene en Venezuela hasta que yo aprenda la lección. Porque he viajado, he salido, he venido otra vez, he salido, he vuelto a venir. Entonces yo pensé, Señor, perdóname por no ver con claridad lo que realmente quieres de mí. ¿Ves? Si tú necesitas que yo haga algo aquí en Venezuela y que ayude a tantas personas, pues yo lo voy a hacer. Y empecé a ser más humilde, a desprenderme de los apegos, a desprenderme de las cosas que están a mi alrededor. A nadie va a querer morir, ver morir a su papá y su mamá. Vi partir a mis hermanos, estoy sola con mis padres. Y entonces todo eso le pega a uno, pero tengo que aceptar porque tengo que aprender la lección. ¿Ves? Todos los seres humanos tenemos algo diferente. Y por más que uno dice, yo quiero ir por ahí, viene alguien y, no sé, el destino, Dios, como sea, y te dice, quédate aquí, que es ahí. Y hasta que no aprendamos la lección, no. Entonces comprendí que mientras más rápido yo acepte, más rápido voy a evolucionar. Pero también entendí cuando fui a Canaima que honrar a mis ancestros, mi nueva generación
que serían mis hijas, mis nietos y mis bisnietos, van a tener mejor vida si yo aprendo la lección. Pero si yo no aprendo la lección, pagarán primera, segunda y tercera generación. Entonces empecé a ser más espiritual, a ver más, a contemplar más y a valorar lo que tengo y agradecer hasta un plato de comida que me llevo a la boca, hasta respirar, porque nosotros los seres humanos hasta nos olvidamos que solamente el hecho de respirar. Imagínate que este momento yo fui a un crucero donde vi tanta gente botando comida allá en la Florida y yo veía cómo botaban y yo decía, ay Dios mío, en mi país tanta gente pasando hambre y esta gente botando comida, que yo no comía lo necesario, pero yo esta gente se sirve para botar, decía yo. Qué pecado tan grande, decía. Y ¿sabes qué? Cuando yo llegué me dio neumonía, no podía respirar. Y empecé a valorar hasta respirar. Yo tuve la bendición de estar en el crucero. Y eso es dinero, y eso es gasto, y eso es lujuria, bueno, tantas cosas, vanidad, tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Yo no me envenené ni me envicié con esa gente que estaba allí. No, yo más bien empecé a orar, empecé a pedirle a Dios perdón por toda esa persona. Yo decía, perdona Señor, que ellos no saben lo que hacen, porque hay que pisar fondo, hay que no tener algo en la vida para uno valorar. Pues yo empecé a valorar cada pedacito de cosa que hago. Y cuando ahorita Dios me puso que los pulmones no tengo el oxígeno suficiente y que camino y me canso, ustedes no se imaginan lo importante que es respirar. Entonces, después de un efecto, de una tragedia o algo, señores, valoremos cada pedacito de las cosas que tenemos y aprendamos realmente la lección que Dios quiere que nosotros podamos aprender. Todo pasa por algo, pero es una lección de vida. Espero que les haya gustado este mensaje y gracias por esas palabras de esta chica hermosa que me dijo. De verdad que, ¿sabe? Eso me hace sentir que puedo ayudar a tantas personas y que me conmueve, que a veces uno puede llorar de felicidad. Y de verdad que gracias a esa persona que lo hizo, eso es totalmente cierto, el que es saber no valorar. Gracias, de verdad, gracias por tu palabra, porque en la viña del Señor habrá gente que les guste y otras personas que no les guste, pero que yo haya hecho un granito de mostaza por ti, para mí es una bendición muy grande. Gracias, de verdad que sí. Unos besos y unos abrazos, de verdad que sí. Y bueno, gracias a todos los que se estuvieron aquí conmigo. Y bueno, mañana en otro momento con Yo Soy Rubí a las 8 de la mañana, ¿verdad? Hasta las 8:30. Aquí estaré. Ay, qué linda, quiero abrazarla. Pues yo te mando un abrazo desde aquí, de verdad que sí. De verdad que me emocionaste, así que estoy llorando, pero es de alegría, de emoción. Gracias por todo.